Ya. Buenas noches con todos, bienvenidos de nuevo a la cuarta fecha de las primeras jornadas de estudiantes de Ciencias de la Información Interconectados. Continuamos con la conferencia magistral de hoy, el bibliotecario, los nuevos retos de la virtualidad en tiempos de pandemia, a cargo del magíster Juan Manuel Pineda. El magíster tendrá un máximo de 45 minutos para su exposición, siendo avisado 2 minutos antes de agotarse su tiempo. Finalizadas las exposiciones, se procederá a una ronda máximo de 7 preguntas del público, ¿no? El ponente entonces tendrá 5 minutos para formular cada una de sus respuestas y finalmente el ponente tendrá 3 minutos para las palabras de despedida. Recordarles a los asistentes que el chat en vivo es solo para realizar críticas constructivas y preguntas. A continuación, la presentación del expositor. Nuestro conferencista el día de hoy, que nos acompaña, Juan Manuel Pineda, es maestro en digital por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, licenciado en Bibliotecología y Documentación, bibliotecólogo y archivero por la Universidad Nacional de Córdoba. También coordinó la red virtual de bibliotecas de educación superior, REDIVES, dependiente de la Dirección General de Educación Superior, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Fue profesor adscrito en la Escuela de Archiveros. También participó en el desarrollo de la propuesta curricular del postítulo de gestión de archivos, Universidad Nacional de Córdoba. También fue docente del postítulo de gestión de bibliotecas educativas en el año 2013. Actualmente está trabajando como bibliotecólogo universitario en la biblioteca de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. También ha participado en numerosas conferencias y eventos a nivel nacional e internacional. Ha escrito diversos artículos académicos en la temática de la bibliotecología y ciencias de la información. Actualmente también es organizador en eventos de extensión cultural y bibliotecología. Les cedo el pase para que dé inicio a la conferencia. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se lo escucha muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, gracias chicos, alumnos y alumnas de la Universidad Mayor de San Marcos, del grupo InfoAcceso. Agradecer a todo el grupo realmente en este realmente evento internacional, ¿no? De bibliotecología y ciencia de la información. Y bueno, y es importante, ¿no? Y marcan un hito a nivel de estudiantado de hacer un evento de una calidad excepcional como la está teniendo, componentes y conferencistas realmente que se está aprendiendo mucho. Y bueno, antes que nada quiero agradecer también en especial a Wemi Flores por la posibilidad también. Y bueno, este es el tercer evento en el año que voy a participar en Perú. Ya me siento un poco peruano, porque fíjense, bueno, y recordando justamente a la docente que falleció, Carmen Vives, ¿no? Un recordatorio grande de corazón a ella. Ella me invitó a fines de enero a una charla. Ella era profesora en ese momento de la maestría en bibliotecología y la ciencia de la información, una charla de búsqueda especializada. Y bueno, fue un gusto poder compartir mi conocimiento con el grupo de estudiantes. Por ahí quizá nos está viendo algún estudiante que estuvo esa noche. Bueno, y bueno, los que sean creyentes, bueno, una oración por ella y un recordatorio hacia esa estimada profesora de esta casa tan prestigiosa de altos estudios. Y después tuve también en la Universidad de Cajamarca, perdón, el Instituto Goicoechea de Cajamarca, ¿no? Ahí al norte de Lima. Y bueno, y ahora acá, y había estado el año pasado también invitado por el grupo Saficras. Así que bueno, otra vez con ustedes es un gusto estar. Ya me siento prácticamente de la casa. Bueno, la charla que vamos a hablar hoy es un poco el bibliotecario en esta situación única, ¿no? De pandemia, ¿no? Que estamos viviendo. Es una situación excepcional, disruptiva a nivel histórico. Son reflexiones acerca principalmente de la tecnología, del uso de la tecnología en sí. Así que va a ir por ese lado, si bien vamos a hablar de herramientas tecnológicas, porque obviamente está circunscripto esta mesa y este día, esta jornada en eso, pero también le vamos a dar una reflexión, digamos, desde el punto de vista un poco histórico, social, cultural, más allá que yo tengo una formación netamente tecnológica en el posgrado, pero no puedo quitar mi alma mater, que es la Universidad Nacional de Córdoba,
los cuales nos da una formación muy humanística en la bibliotecología. Así un poco trataremos de conjugar esas dos vertientes, lo tecnológico y lo humanístico, ¿no? Tan difícil a veces de que haya, ¿no? Esa conjunción, ¿no? Precisamente. Así que va a ir por ese lado la charla de estos 40 minutos que va a ser, ¿no? Bueno, ahora voy a compartir la pantalla para que podamos, cualquier cosa, bueno, me avisarán en el tiempo, en los 40 minutos que tengo. Ahí, esperen un segundito. ¿Me confirman si se está viendo? Ahí está, hemos hablado de el bibliotecario, los nuevos retos de la virtualidad en tiempos de pandemia, ¿no? Justo una pandemia, fíjense ustedes, quería ponerle de post-pandemia, pero aún no lo estamos viviendo la post-pandemia. Fíjense, en Argentina se está dando en esta segunda ola el mayor pico de casos y de fallecimientos, lamentablemente, y probablemente mañana se dé en nuestro país una segunda cuarentena de 9 días en todo el territorio argentino. Creo que Perú también está viviendo una situación similar a la nuestra, pero Argentina está siendo tremendamente azotada en uno de los países del mundo con más casos y muertes en este momento a nivel de habitante, ¿no? Por habitante. Así que estamos en ese contexto, ¿no? Los bibliotecólogos. En mi caso, yo estoy trabajando presencialmente, pero me acaban de avisar justamente que el cierre es inminente, trabajamos mañana para retirar algo y estaremos de vuelta en esta virtualidad, justamente que es el título, ¿no? Esta virtualidad que se tornó omnipresente, fíjense, hoy la virtualidad a todo nivel, educación, trabajo, eh, a nivel hasta de salud, uno puede consultar a un médico vía virtual, ¿no? Una cosa que antes se imaginaba. Creo que los dibujos de los supersónicos eran unos adelantados a la época, ¿no? La realidad que se venía, fíjense ustedes, ¿no? Lo que son las cosas. Un poco planteándome, siempre me gusta definir para contextualizar para dónde vamos a apuntar, porque vamos a hablar de herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas, desde que el hombre es hombre, ya había herramientas tecnológicas. El hombre primitivo, frotando dos piedras, hacía fuego. Las piedras eran la herramienta tecnológica, una extensión del hombre. Después hubo otros grandes inventos que fueron cambios paradigmáticos en la humanidad. Por ejemplo, la pólvora, el fuego, después con la cuestión del papel, la imprenta, ¿no? Revoluciona y democratiza el conocimiento, y posteriormente Internet también es, para mí, desde mi punto de vista, es un cambio tan importante como la imprenta, que nos toca, es contemporáneo, o por lo menos, quizá muchos son estudiantes, eran muy niños, cuando Internet comenzaba o no había comenzado, ¿no? Por eso está la famosa generación Google, que se criaron, se educaron con el Google, ¿no? Así que quería más o menos poner una definición de herramientas tecnológicas. Fíjense desde el punto de vista que lo estamos analizando, porque estamos hablando de herramientas tecnológicas informáticas aplicadas a la bibliotecología. Pero la herramienta tecnológica es un software o hardware que ayuda a realizar bien una tarea, entendiéndose por realizar bien que se obtengan los resultados esperados con ahorro de tiempo y ahorro en recursos personales y económicos, ¿no? Fíjense que tiene que ver con optimizar cualquier actividad que yo hago y ahorrar justamente ese trabajo físico, intelectual puede ser también, y obviamente eso va a redundar en la economía, es fundamental, ¿no? Y bueno, y ahí se ve esa disimilitud, porque ahí entramos un poco en la brecha entre los países que tienen mayores herramientas tecnológicas y mayores avances. Podemos verlo en la vacuna, por ejemplo, las vacunas anti-COVID. Los países que la han generado y que tienen las patentes son los países, fíjese, más desarrollados, que tienen justamente, hablaban de sociedad y conocimiento. Una sociedad y conocimiento, lamentablemente, con muchas brechas, mucha diferencia de acceso, ¿no? A ese conocimiento y, bueno, y generación. Justamente estamos dependientes de estos gigantes y de los países también, los países dependientes, también países del tercer mundo que se hablaba tanto en los 70, ¿no? Así que vamos a verlo desde ese punto de vista, gente. Sin lugar a duda, lo que la pandemia nos está dejando en este momento, ¿no? Es principalmente un uso intensivo de las herramientas y tecnología de la información y la comunicación.
puse de que inició la pandemia en marzo de 2020, por lo menos en Argentina y en los países latinoamericanos. Acá la cuarentena comenzó el 19 de marzo, creo que en Perú una semana antes, y nos llegamos a mayo de 2020 con la pandemia todavía muy virulenta y llegando a todos los lugares, ¿no? En esta segunda ola. O sea que lo tenemos que ver en este contexto, cómo hemos estado usando la tecnología en forma totalmente intensiva como no se había hecho años anteriores. Fíjense ustedes también con el tema de las crisis, por ejemplo, ya sea las guerras, fíjense cómo empieza a haber un adelanto científico increíble. Después de la Segunda Guerra Mundial comienzan los adelantos tecnológicos a nivel abismal, a todo nivel, ¿no? A nivel de la guerra por el espacio que hubo, tanto de Rusia como de Estados Unidos, a nivel de medicina, siempre en estos hechos, sean guerras, pandemias, hay cambios y disruptivos de la tecnología. Siempre se da eso, es una cuestión histórica, si lo analizamos desde el punto de vista histórico, social, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Justamente lo que yo hablaba, encontré justamente buscando, digo, una referencia que me respalde lo que estoy diciendo. En el Día Mundial del Internet, que fue el otro día, el diario El Economista de México habla que la pandemia acelera 10 años el uso de tecnologías digitales. 10 años, fíjense, es como si hubiéramos pasado del 2020 al 2030 en un mes prácticamente. Se habla de la Agenda 2030, y es como que se adelantó, se aceleró la historia. Otro que habla de la aceleración de la historia es Alvin Toffler, un escritor futurista, ¿no? Él decía que los tiempos iban a ir acelerando cada vez más. Es lo que está ocurriendo ahora, y obviamente atravesado por la pandemia. Y justamente habló, bueno, cómo la pandemia aceleró. Santiago Bilinqui, que también yo se lo he citado en otras conferencias, que es un tecnólogo argentino, un emprendedor, conoce muchísimo el uso de la tecnología y hace también muy buenos análisis. Para él aceleró 20 años y yo leía esto de 10 años, así que fíjense lo que estamos viviendo, un cambio revolucionario que no somos conscientes, porque muchas veces no somos tan conscientes, porque es como cuando hay un tornado, por ejemplo, la gran fuerza que se da, fuerza descomunales, son alrededor, en ese torbellino, no alrededor del torbellino, pero en el centro hay una quietud tremenda. Es como si nosotros estuviéramos en el centro y no estamos dando cuenta de estos cambios bruscos que está habiendo a nivel tecnológico. Algunos hitos que está, o ítems para analizar un poco brevemente por tema del tiempo. La profundización de la brecha digital es evidente. Esta pandemia realmente dejó al descubierto la brecha digital en los países subdesarrollados, porque mucha gente no ha podido acceder, por ejemplo, en el caso de los niños, acceder a clases online fue muy difícil, lo cual tuvieron que hacer un trabajo tremendo, maestros, bibliotecarios, preceptores, toda la comunidad docente, por ejemplo, para acercar material en papel o utilizar otros recursos, que un poco vamos a hablar, ¿no? Recursos hasta de emisoras de radio, distintos tipos de cosas, como para intentar acortar esa brecha digital que se le ha dado mucho más en países subdesarrollados y en clases menos pudientes, ¿no? En nuestro país hay una gran franja con un casi 50% de pobreza, imagínense. Mucha gente ha quedado afuera del sistema, muchos chicos dejaron el colegio, así que ha sido una tragedia educativa, sin lugar a dudas. Fíjense lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de la información, solamente en nuestra esfera, donde podemos llegar. Pues no tenemos poder de decisión política, a no ser que nos ocupemos cargos de mucha posibilidad de gestionar políticas informacionales. Pero es esta la realidad que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo también, como en mi caso me toca trabajar, en realidad estoy más presencial que virtual, recién casi vengo de trabajar, venía escuchando las ponencias en el auto prácticamente, habla de la semipresencialidad, ¿no? Que estamos viviendo hoy en este modelo mixto. Acá, por ejemplo, los alumnos en muchos casos van una semana en que se llama burbuja presencial y los otros quedan estudiando virtual y así, como para no sumar tanta gente en las aulas. Y así en la universidad también vamos trabajando en modalidad burbuja, lo cual hace que vivamos en un mundo semipresencial, como se hablaba tanto de la educación semipresencial, la estamos viviendo ahora,
Los nativos digitales, ¿no? Han demostrado que necesitan más alfabetización digital, que ni manejar mucha tecnología por ahí los chicos que manejan tanto tecnología, uno piensa que puede llegar a haber cierta alfabetización, hoy que había una ponencia sobre alfabetización y bueno, también ha demostrado las falencias que hay, ¿no? Si hasta en Estados Unidos se calcula 3 de cada 4 estudiantes tienen problemas de alfabetización informacional, mucho más en nuestros países. La generación e implementación de nuevos servicios y productos adaptados a la virtualidad, de servicios físicos hasta virtuales. Hay un sinnúmero de cuestiones que, bueno, muchos conocerán, ¿no? Que han, por ejemplo, desde cuentos que se han enviado por WhatsApp, distintos tipos, la utilización de podcast, de radio, canales de YouTube, un montón de productos que puede generar estas unidades de información como para llegar al público, ¿no? O a los usuarios que tiene, ¿no? El teletrabajo y el home office llegó para quedarse, ¿no? Era algo que solamente en algunas organizaciones lo tenían implantado durante la pandemia, pero hoy, digamos, atraviesa toda la realidad, ¿no? Laboral, y hay hasta leyes de home office que reglamenta, por lo menos en Argentina. No tengo conocimiento en Perú si hay alguna ley específica que se esté trabajando en este sentido. El boom de las conferencias, webinares en todas las disciplinas, y la nuestra fue muy fuerte en este sentido, y bueno, se aprovecharon las distintas organizaciones, instituciones como ustedes, ¿no? Como una universidad, una casa de altos estudios, para aprovechar, ya que la gente por ahí no está yendo a trabajar, pueda capacitarse, ¿no? Una opción muy, muy digna de poder cada profesional, estudiante, capacitarse de los temas que les interese, ¿no? Es fundamental ahí apuntar a lo que me interesa propiamente, ¿no? Y obviamente las bibliotecas digitales, que es una especialidad que yo trabajo, y virtuales, han sido la extensión de la biblioteca física y la necesidad de implementar, me hemos dado cuenta que es fundamental a todo nivel la biblioteca digital o virtual para llegar a los usuarios en esta situación de virtualidad, ¿no? Forzosa y que va a quedar. Así que es un mundo que se ha transformado y la virtualidad, como dije, ocupa un lugar omnipresente en la sociedad. Algunos campos de la formación académica continua relacionados con tecnología y otros no tanto, pero la informática digital, enseñorea la cuestión de la formación académica. Los mayores cursos se dan en esta línea porque se hace muy necesario, ¿no? Educación virtual, sin lugar a dudas, también es fundamental. El uso de las EVA, todos estos entornos virtuales del aprendizaje, que en la charla, recuerdo que estuvimos dando en Safrica, hablamos de los objetos digitales que se utilizaban tanto en las EVA. Es fundamental hoy la utilización. Propiedad intelectual, justamente, que también se habló en esta mesa. Sin lugar a duda, el respeto a los autores en este mundo digital es fundamental y se ha tomado, digamos, una centralidad hoy, ¿no? Y la conservación documental, ¿no? También hay muchas ponencias, muchos conversatorios y eventos en lo relacionado, obviamente, a lo que es la microbiología, química y espacios físicos, todo lo relacionado hoy a lo que tiene que ver con esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Así que es más o menos, esos campos van a tener, digamos, son centrales hoy por hoy a la hora de la centralidad que tiene de elegirlos, ¿no? Así, de acuerdo a mi visión, que lo que veo en todos los eventos, en todas las capacitaciones que estaba viendo. Siempre se habló pasando herramientas netamente tecnológicas. Esto me van a matar la gente que está en el tema de la catalogación, ¿no? Pero el otro día hablamos con un colega acá argentino, ¿no? Y él me decía, ellos están en una empresa multinacional que proveen tanto software integrados y también repositorios digitales y bibliotecas digitales. Hace unos años a ellos le pedían principalmente la instalación de estos software integrados, que eran principalmente catálogos y cuestiones administrativas, préstamos y todas las actividades que realiza un software integrado, pero no eran repositorios digitales o bibliotecas digitales, estos programas.
Y él me decía que cambió totalmente. Antes le pedían nueve implementación de sistema integrado de biblioteca y un repositorio, por ejemplo. Y ahora se dio vuelta. O sea que el catálogo ya no tiene esa centralidad que tenía la biblioteca, porque obviamente los usuarios, el alumnado que va a nuestras instituciones, que estamos en instituciones educativas, no empieza buscando en el catálogo, ¿no? O sea que el catálogo perdió la centralidad, hasta en la misma biblioteca, fíjese. De acuerdo a mi visión, y lo corroboré con lo que me decía este colega, habría que hacer investigaciones en ese sentido, por ahí el que quiera indagar esta parte de centralidad, porque para nosotros el catálogo ha sido siempre una herramienta fundamental en describir el material que tenemos, en el material físico o quizá material que esté en línea, ha sido fundamental. Así que un poco le dejo para la reflexión. Está viendo el fin del catálogo, por ahí en los chats nos comentan así las opiniones que tienen, pueden discrepar obviamente en esto, pero es para reflexionar. Otra cuestión también, la biblioteca a través de una única ventana, si bien es una tecnología que tiene ya unos años, no tanto, si bien empieza con una tecnología que se llamaba de metabúsqueda, ¿no? Donde, por ejemplo, a través de justo de una única ventana que se denomina búsquedas federadas, uno podía buscar en recursos que tengo en la biblioteca y en otros lugares, ¿no? Tenía que acceder a todas las bases de datos y buscaba, ¿no? Y me arrojaba resultados justamente como un famoso metabuscador que ustedes conocen, no les voy a explicar lo que es. Esa búsqueda fue muy importante entre los primeros años de este siglo XXI, ¿no? Que se tornó necesaria un poco para facilitarle la búsqueda al usuario, ¿no? Después esto fue cambiando con, bueno, Marshall Breglin, que seguro que lo ubican muchos, es un famoso bibliotecario norteamericano que trabaja mucho con el tema de análisis de tecnología, bueno, y ya en el 2007-2008 comienza a haber una crisis de estas metabúsquedas, porque en realidad tardaba tanto tiempo en arrojar resultados y todo, y comienza el tema de este tipo de búsquedas de sistemas integrados de búsqueda, que son herramientas modernas, ¿no? Por ejemplo, las grandes empresas, EBSCO, que es EBSCO Discovery Service, por ejemplo, el WorldCat, el Ex los grandes monopolios informativos tenían estos sistemas propietarios, digamos, para facilitar, donde buscaban a través de un índice invertido, buscaban toda la información, ¿no? De la biblioteca y de otros recursos que ellos indizaban, ¿no? Así que empiezan aproximadamente en el 2007, WorldCat empieza a través de un producto, WorldCat Discovery. No tiene mucho, primero no tiene mucho, muchas bibliotecas no lo aceptan tanto, pero después sí se va consolidando a partir del 2010 y comienzan otras empresas como EBSCO, ¿no? El gigante EBSCO o primo de Ex ¿no? Que a través de justamente de una ventana y de un índice único, de un gran índice que no sabíamos muy bien o no se sabe muy bien tampoco la forma de indizar los metadatos que tiene, es bastante complejo en ese sentido, pero bueno, le facilitaba y los usuarios están bastante contentos de acuerdo a unas investigaciones que he visto en 2016, 2017, en tesis de maestría, por ejemplo, hay una tesis muy interesante en la Universidad Carlos III de Madrid. Y después a nivel, digamos, a nivel de software libre está Bufine, que es un software que lo creó una universidad católica de Estados Unidos en el año 2010, que lo están usando también algunas universidades latinoamericanas. Pero esto quizás es lo que se está viniendo y lo que lo vamos a tener que ir incorporando a las bibliotecas, a estos recursos, ¿no? A estos buscadores únicos, con una filosofía que trata de facilitar al estudiante a través de una única ventana información, ¿no? Que no esté dispersa y que el usuario no tenga que buscar en repositorios digitales, la biblioteca digital y otros recursos que está suscrito a la biblioteca. También es fundamental repensar el plan social media de las bibliotecas, ¿no? Todo lo que implica desde el sitio web a las redes sociales, qué redes sociales utilizar, un poco desde el punto de vista primero, plantear objetivos, ¿no? Hacer un trabajo de
análisis de mercado digital, a dónde podemos apuntar con nuestras redes sociales, ¿no? Con nuestra página web, a través de las landing pages, ¿no? Esas páginas de aterrizaje que tenemos y donde podemos ir ganando a través del inbound marketing, que se denomina, es un marketing de embudo, ¿no? Que tanto analizan los que están en el marketing digital, ¿no? Un poco trabajar desde el punto de vista de toda la cuestión del que maneja las comunidades, ¿no? Del famoso community manager, ¿no? Del que crea contenidos también, hay otra persona que crea contenidos, o un poco los bibliotecarios tendremos que hacer un poco de todo en algunos casos y aprender bastante de esto, ¿no? También el tema de medir las redes sociales, cómo están trabajando a través de los famosos KPI, ¿no? Los KPI que me permiten ver cuánto me gusta, qué porcentaje de rebote tiene, por ejemplo, nuestra página web, si están mucho tiempo en nuestra página o van a otras. Todas esas mediciones que son muy importantes a la hora de analizar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Facebook, Twitter, tienen ya herramientas que permiten medir nuestra propia página de Facebook o Twitter. Después hay otras herramientas también que permiten hacer esas mediciones, ¿no? El tema de compartir también, de trabajar también con el tema de curación de contenidos, va un poco integrado a todo esto del plan social media, ¿no? Que es fundamental en nuestras instituciones, un poco para darle visibilidad. Y un poco justamente en el 2020, ahora en época de pandemia, analizando en estas redes sociales, justamente extraje una definición de un artículo de Alonso y Federico, que lo pueden encontrar en Cielo, ¿no? Que habla que establecer una presencia en las redes sociales extiende la manifestación física de la biblioteca, el espacio virtual y aumenta la visibilidad, el alcance y el impacto de la biblioteca. Sin embargo, más allá de simplemente establecer una presencia social para la biblioteca, un desafío mayor es contribuir sitios de redes sociales eficaces y atractivos, que tengan éxito, adaptar visibilidad, la voz y la presencia de la biblioteca a los contextos, a audiencias y culturas únicas dentro de los diversos sitios de redes sociales. Bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Que estamos hablando, con el tema del marketing digital que debemos establecer a través de un marketing social. Teniendo en cuenta un poco lo que le he estado diciendo, es fundamental a la hora de trabajar las redes sociales propiamente dichas que las unidades de información tengan, ¿no? Hoy es fundamental, y más en este contexto de pandemia, porque son un lugar donde mayor tiempo están los usuarios y nosotros podemos llegar, ¿no? Hay que darle un poco de miedo, ¿no? En este sentido. Bueno, yo le puse el titulado La venganza de los libros electrónicos. Claro, este mercado no se había consolidado ante pandemia, estimo que en Perú tampoco, en Argentina menos. Hasta en España costaba, ¿no? Hubo análisis cuando estaba haciendo la maestría ya por 2017, no hace mucho tiempo, 2018. Se hablaba de la dificultad que tenían los libros electrónicos. Hasta las mismas bibliotecas, a través de las redes de las bibliotecas en las comunidades, en las distintas comunidades autónomas que tienen en España, tenían dificultades que no eran subutilizados, ¿no? En muchos casos los libros digitales, ¿no? Y esto cambió totalmente con la pandemia, ¿no? Hubo un boom hacia lo digital, tanto desde libros comerciales a libros gratuitos, así que fue importante este uso que han tenido los libros electrónicos, que tiene que ver con lo que estamos hablando de lo digital. Por eso le puse la venganza de los libros electrónicos, que nunca podían hacer pie del todo, porque si bien es un archivo digital que ya tiene sus años, pero le costaba que la gente lo utilizase. Y hoy por hoy ha habido cambios y le voy a mostrar unos datos importantes que corroboran lo que le estoy diciendo. Bueno, el tema de el audiolibro también, fíjense, el audiolibro hoy por hoy también ha tomado un lugar central, ¿no? Tan importante para personas, por ejemplo, para discapacidad visual. Justamente Verónica Juárez, una especialista mexicana, ella toca mucho en audiolibro, y en una jornada que hubo en Argentina también habló justamente de la importancia del audiolibro, y bueno, por ahí el que quiera verla puede visualizarla. Así que
referente a esto, hay una frase de Trip Adler que dice que ha sido interesante y hemos visto muchos cambios en el comportamiento de los libros en tiempo de pandemia. La lectura de libros en línea aumentó muchísimo y la gente escucha audiolibros, que también aumentó, obviamente. Esto es en México, es un estudio que hubo, y cómo aumentó un 56% el consumo de audiolibros en época de pandemia, ¿no? Todos esos recursos que en las bibliotecas tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajarlos, ¿no? Bueno, otros datos que justamente corroboran lo que estoy diciendo es de la Cámara Argentina del Libro. Hay datos muy interesantes. Ustedes entran en la Cámara Argentina del Libro en Perú y pueden ver los libros que han sido editados tanto en el formato papel o formato digital o algunos mixtos, digamos. En el caso, fíjense, quizá no se vea bien por la pantalla, pero es para mostrarles. En el 2019, acá empieza en enero, todos los meses, fíjense, en celeste están en formato papel y acá en formato digital o papel y acá que nacen solamente digital, ¿no? Fíjense cómo eso, bueno, en 2019 más o menos se mantuvo, pero fíjense en 2020 y a la partir de la pandemia cambia totalmente. Para dar un dato, ¿no? Cuando empieza el ASPO, el aislamiento principalmente en Argentina, acá dice, por ejemplo, en abril, 170 libros se publicaron en formato papel y 328 en formato digital y 42 en formato netamente digital, ¿no? Ese ya nacían digitales. Y en el año anterior, 537 en papel y 112 y 13 en el otro. Otra cosa que también hablaba, por ejemplo, los formatos, fíjense que me llamó la atención que el formato EPUB no era tan elegido, en realidad lo vendían en formato PDF, que hoy está muy estandarizado y se utiliza mucho, pero EPUB sabemos los bibliotecarios la ventaja que tiene, ¿no? Este formato a la hora de ser flexible ante pantallas. El análisis que hace de la Cámara Argentina del Libro, que yo discrepo con ellos, me parece que ellos decían que esto se veía, solamente lo veían por una cuestión de coyuntura y que iba a cambiar a medida que se iba abriendo más aperturas. Para mí esto va a ser una tendencia desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, el tema de las habilidades informativas, que entra la alfabetización informativa, la alfabetización digital, creo que ha ocupado un lugar central y que obviamente en esta jornada lo ha tenido la alfabetización informacional y que el bibliotecario debe ocupar ese lugar, debe apropiarse. Fíjense ustedes que a veces está bien, otros profesionales, en realidad el conocimiento es de todos, cualquiera puede ir, pero ¿quién está mejor formado en ese sentido? Ya sea los que estamos en comunicación social, los que estamos en bibliotecología y ciencia de la información, debemos tomar esa posta, agarrarla nosotros, pues es nuestra, no es tanto de otras profesiones. Está bien que la tomen, pero lo nuestro es nuestro. Entonces, bueno, es fundamental hoy en la social información, que hablaban recién en una disertación, la importancia, ¿no?, de la alfabetización informacional y apropiarlos, ¿no?, con todos los recursos tecnológicos y digitales que tenemos a disposición. Otra cuestión que hubo, que también se habló, no voy a detallar mucho, pero el tema de la infodemia, que dijeron justamente la OMS en febrero de 2020, habla de la infodemia ya. Esa rama de la infoxicación, que fíjense, en Wikipedia habría que corregirlo, confunden infoxicación con infodemia y no es lo mismo, porque la infodemia es un tipo de infoxicación, no es la infoxicación en general. La infoxicación por coronavirus sí tiene cura y es la alfabetización informacional, justamente, que es lo que trabajamos nosotros, ¿no? Y tanto que hubo, cuestiones de noticias falsas, de bulos, de fake news, fueron increíbles en cuanto a este tema. Yo escribí dos posts que lo pueden ver en mi blog de bibliotecas digitales, si ustedes buscan va a aparecer, que se llama El rol del bibliotecario digital en relación a la información, parte 1 y parte 2, que hablaba de casos de hasta cómo salió el presidente de la Argentina a hablar, y principalmente a principios de abril, sobre el tema de la desinformación, o cómo personajes famosos del medio también caían en esta trampa de la información falsa, ¿no? Así que, y después con el tema, también otro tema de los audios falsos también, que era más difícil, de discriminar si era, digamos, falso o no.
Así que, y otras cuestiones que hacen también a cómo discriminar y teniendo en cuenta las agencias de noticias también que trabajan en ese sentido. Por ejemplo, Confiar, que es un portal oficial donde ahí se puede de una forma u otra verificar si la información es falsa, usted puede entrar a Confiar. .org creo que es la página, bueno, y habla justamente de la infodemia. Chequeado es otro portal también, donde se puede ver, y ahí ponen las noticias principalmente en forma casi tipo de revista, noticias falsas, y uno puede ver las noticias que están circulando en el momento, ¿no? De médicos o gente que hace circular estas noticias en ese momento, ¿no? Es muy interesante ese portal a nivel argentino. Bueno, el boom de las videollamadas, esto fue otra cosa que explotó tremendamente y cambió la forma en la educación, en el trabajo, en las organizaciones. Fue tremendo el boom este que hubo. Por eso estas empresas crecieron tanto, ¿no? Zoom principalmente y otras empresas, pero fíjense usted lo que ocurrió, ¿no? Zoom empezó, ya tenía de antes, digamos, mucho terreno ganado, pues fue una de las primeras en incorporar este servicio y especialista en esto. Después pierde mucho terreno, no sé cómo habrá sido en Perú, pero en Argentina pierde mucho terreno por el tema de hackeo que hubo en distintas aplicaciones que estaban utilizando Zoom y usuarios, que hubo con todo lo que hay hoy del robo, ¿no? El robo digital y todos los delitos digitales, ocurrió en Zoom y un poco perdió gente que no quería entrar a Zoom, por ejemplo, por esta cuestión, que les robaran los datos de la tarjeta, entre otros datos que tengan protegidos, digamos. Hubo muchas vulnerabilidades, ¿no? Bueno, Skype también estaba, pero Zoom tenía la ventaja y después aparecieron otras que o tenían los gigantes tenían y la fueron mejorando, por ejemplo, Google Meet, el Facebook Messenger y otras grandes empresas. Microsoft también tiene, Webex, distintas plataformas, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo el reinado de Zoom, fue un reinado que realmente después la reventó prácticamente a las otras empresas. Fíjense, fue una de las plataformas con mayor crecimiento en pandemia, y la superó a todas, ¿no? Por ejemplo, si uno ve Nasdaq es el tema de las acciones. Las acciones de Zoom, si uno tenía invertido en una acción de Zoom, realmente hacía una enorme diferencia ante la pandemia. ¿Quién iba a saber, no? Bueno, acá como creció, fíjense los usuarios globales, ¿no? De 10 millones a 300 millones en 2020. Dicen que creció 1.487%. Ninguna otra empresa digital creció en este sentido. Bueno, y también el tema de libros digitales que hemos estado hablando, algunas librerías editoriales, las quería visibilizar porque han estado a la altura de las circunstancias. El tema que ha habido de base de datos, con todo esto, base de datos, editoriales, libros comerciales que no podíamos tener acceso, porque en muchos casos, escuchaba el otro día el profesor Moyano, ¿no? Que hablaba del tema de que muchas bibliotecas quedaron todas en cuarentena, entonces no podíamos acceder a la información. Así que bueno, estas empresas un poco, en el caso del libro, por ejemplo, facilitó la plataforma a bibliotecas universitarias, en lo cual nos vimos beneficiados, por eso lo menciono. Springer también tengo entendido que varios meses las bases de datos fueron libres en el 2020. El Fondo de Cultura Económica Continua, para quien vea, hay el libro digital que se llama La Voz del Pueblo. Script también fue el mes gratis. Continúa la versión mes gratis, pero un mes gratis libre, donde no, ese mes gratis uno tiene que poner la tarjeta y bueno, pero después se lo devuelven. No lo he utilizado, así que no lo recomendaría, pero tiene esa muestra, digamos. La editorial Teseo de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, continúa con libros de corte humanístico y sociales, y la Feria Edita, una feria casi artesanal de libros digitales, también continúa en este momento. Cualquiera de estas pueden buscarlo donde hay material. Y ha sido realmente una tragedia el tema de libros comerciales porque uno no podía acceder, o ya sea porque no estaban digitalizados, no lo podíamos comprar, o por una cuestión económica propia que estaba y no podíamos acceder. Desde la biblioteca fue realmente una tragedia el acceso
a libros electrónicos, ¿no? Y bueno, esto tiene que cambiar, modificarse de alguna forma, ¿no? Nuestro parecer y un poco también para los que deciden tengan en cuenta a la hora de adquirir estos tipos de recursos. Son fundamentales hoy para el desarrollo de la ciudadanía, en el caso de los estudiantes, los profesionales, los investigadores. Es fundamental. También el podcast, ¿no? Como herramienta educativa. Hoy, fíjense, en esta era del multitasking, que hacemos un montón de cosas, podemos escuchar música o un audiolibro también, o un podcast. Un podcast es un archivo normalmente en MP3, en audio, que puede ser un programa radial que viene de iPod, quiere decir del iPod, es una articulación entre iPod y de casting, como herramienta educativa, ¿no? En realidad era muy poco seleccionado en la biblioteca y hoy podemos hacer una biblioteca de podcast porque hay muchos podcasts que se pueden incorporar a través de sindicación de contenidos, de estos canales, estos feeds, justamente ahí está el feed ahí, suscribirnos y escucharlo después en forma offline, ¿no? Lo cual permite el ahorro de datos y todo esto y no es tan pesado. Así que un poco yo lo puse como para subsanar esta brecha digital, es fundamental estos audios. También hay videocasts que se hacen con video, ¿no? Normalmente lo ideal del podcast tiene que ser 30 minutos, lo que recomiendan, pero es como para que los reflexionen y los utilicemos en nuestra biblioteca y lo podemos organizar y subir a nuestros repositorios o bibliotecas digitales. ¿Qué les parece? Por ahí me gustaría que en el chat vayan poniendo, por ahí ya están trabajando con esto, pero los que no, son recursos muy importantes tecnológicos que comienza este podcast allá por el año 2004, comienza a hablarse, y bueno, tienen, como le dije, el nacimiento en todos los programas de radio digitales, programas que subían, porque normalmente están en formato de episodio, nomás los podcasts, ¿no? Esperen un segundito, me pasé. Bueno, el tema de seguir promoviendo el acceso abierto, que tanto se ha hablado hoy, como para mitigar estas brechas informacionales que hay, ¿no? El tema del acceso abierto lamentablemente va muy lento. El otro día lo dije en una conferencia en la Biblioteca del Congreso, cuando me tocó dar, que el caso de Alemania, hubo un boicot contra el CEBIR, ¿no? Alemania, que después se sumó Francia, con todo esto de estos monopolios informativos que están en estas herramientas de descubrimiento también, que digamos son como pulpos que tienen el tentáculo y agarran toda la información y bueno, esto un poco para contrarrestar el acceso abierto, pero hay mucho camino por recorrer todavía y va muy lento, lamentablemente, y más en esta época de pandemia se necesitaría cada vez más recursos de acceso abierto. Así que es una labor hercúlea que tenemos los bibliotecarios en la actualidad, un poco para mitigar y contrarrestar estas brechas digitales. Así cada uno tiene una misión fundamental, digamos, tiene que ser un super bibliotecario, una Dalit de la justicia y de la democratización del conocimiento. Bueno, el lento avance de los CRIs, esto no es una pelea, podemos poner el lento avance de los CRIs, se imaginarán algún bicho que anda por ahí, había unos famosos bichos que se llamaban Critter, ¿no? Una película, entonces yo le puse el lento avance de los CRIs en Sudamérica. Creo que Joe Alway justamente leí un artículo de él, es profe, lo he visto por ahí en algún chat, él habla mucho de CRIs, ¿no? De estos sistemas de información, ¿no? Current Research Information System, que son principalmente son entidades que están integradas. Normalmente los repositorios, uno hacía énfasis en la publicación de determinados ítems, digamos, u objetos digitales, recursos, pero esto integra otra información muy interesante que el tema de los investigadores también. Normalmente tiene una conexión con ORCID, que es un modo de identificar a cada investigador, es como un gran archivo de investigadores, para el que no conoce, y también, digamos, esas entidades, estos CRIs, las trabajan, digamos, y las integran. Es muy integrado este sistema, que es un sistema que en Argentina va muy lento. Lo que dice yo algo es cierto, tenemos que primero reforzar lo que son los repositorios en sí, ¿no? El repositorio general y después ya integrar esto. Aunque en España ya vienen trabajando ya bastante la Review y de la red de bibliotecas de España y en Europa, vienen trabajando hace algunos años ya. Así que esto va a ser la tendencia, ¿no?
Esta también es importante porque sabemos que se está investigando, un poco para no gastar doblemente recursos en investigar cuestiones, lo mismo o cuestiones similares, ¿no? Las líneas de investigación, el financiamiento. Fíjense que es muy, muy importante esto de los CRIS, que tuve la suerte de escuchar antes que falleciera también de un profesor acá que dio Emiliano Marmonti, que dio un webinar un mes antes de su fallecimiento, fíjense ustedes, del CRIS de Space, ¿no? Porque hay el CRIS Pure que viene es una cuestión de privado, digamos, pero el CRIS de Space es de software libre, ¿no? Al software propietario, software libre en el caso de Space, ¿no? Y que va a venir ahora el de Space 6 en este sentido, un poco para que conozcan cómo estas entidades se relacionan, ¿no? Fíjense que no solamente entran los resultados, digamos, de la publicación en un documento que se denomina ítem, que se publica, sino entran los datos primarios. Justamente Lourdes Feria Basurto, que también estuvo en esta jornada, ella es una especialista que habla mucho de la alfabetización de datos primarios, que ha hablado en varias jornadas también del tema, muy interesante. Los resultados de la investigación, bueno, esos son principalmente los productos de los repositorios estándares, repositorios 1.0, pero después entran las entidades, las facultades, ¿no? Los proyectos, el perfil, como decía, que ahí están los identificadores persistentes, ahí están los famosos DOI, los famosos ISBN, ISSN, en todos esos identificadores que permiten identificar el recurso, ¿no? El objeto digital, ¿no? Los medidores del impacto y evaluación que tiene que ver con todos los indicadores, justamente un compañero hablaba del tema bibliométrico también, tiene que ver todo esto, ¿no? Fíjese cómo se va integrando a través de estas herramientas súper tecnológicas, 2020 estamos hablando ya, si bien tiene unos añitos, pero son herramientas actuales, ¿no? Justamente, que es lo que está llegando en estos países. Es muy nuevo esto. Bueno, el tema de curación de contenidos, que acá el rol del bibliotecario, sin lugar a duda, es fundamental, ¿no? Que ya en España viene trabajando ya hace 6, 7 años, un poquito más, por ejemplo, Leiva, Guadar, que fueron profes míos del máster en Barcelona, tienen libros, es muy interesante, léanlo, por favor, creo que está en Editorial Profesional de Información. De todos modos, que no puede ser el libro, tiene artículos, hay un montón de cuestiones, bueno, en realidad el curación de contenido tiene 10 años, no más de eso, el concepto, y comienza a trabajarse mucho en educación, y los bibliotecarios es una cuestión que también nos podemos apropiar, porque está también muy relacionado con la alfabetización informacional, y tiene que ver con eso del filtrado de información, ¿no? Esa necesidad de información de los usuarios, tenemos que filtrarla y un poco añadirle un valor adicional. Acá en Argentina nosotros decimos tuneamos un auto, lo customizamos, a esa información lo customizamos dándole el estilo nuestro, es fundamental. Y obviamente la parte de comunicación, que uno tiene que trabajar mucho, ¿no? Comunicando constantemente en la bibliotecología y la ciencia de la información. Es una ciencia de la comunicación, principalmente la nuestra, ¿no? Ahí está la salida, el output es fundamental a la hora de comunicar y de llegar a nuestros usuarios, entendiendo un poco la psicología, entendiendo el comportamiento informacional, ¿no? Un poco con la profesora, acá me corrigen, yo dije Karen Alfaro, está bien, me corrí Karen Alfaro Mendives, perdón, le pido mil disculpas, que hablamos justamente en la charla, hablamos un poco de esto de la psicología del usuario, ¿no? Hablamos del tema ese, ¿no? Fíjense usted cómo se vincula el tema de la comunicación. Es fundamental conocer cómo el usuario llega a la información desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista técnico. Está nuestra ciencia muy interdisciplinaria, fíjense ustedes, y transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver la totalidad principalmente, ir más allá de la ciencia, ¿no? De las disciplinas científicas propiamente dichas. Fundamental. Bueno, ya vamos a ir cerrando, estamos ya con el tiempo, pero justamente acá algunas redes, algunas aplicaciones, perdón, que podemos usar en esta curación de contenido, ¿no? Que va desde el punto de vista primero desde la selección, organización y comunicación, ¿no? Muy importante hoy, una de las más utilizadas es Copit, esa aplicación que me permite
seleccionar material un poco a través de tópicos, trabajo con el tema de tópicos, fíjense qué importante, y bueno, ahí puedo seleccionar, tiene una muy buena diseño, muy buena visualización a la hora de trabajar con información, a la hora de poderlo comunicar, ¿no? Bueno, después Buffer a la hora de, por ejemplo, si yo trabajo con, hablamos del plan social media, a la hora de comunicar, podemos poner ciertos horarios, programar ciertos horarios de ciertos posts que podemos trabajar. En una versión gratis creo que permite trabajar con 3 redes sociales, ¿no? Puse algunas otras, por ejemplo, HotSuite, que trabaja de una forma bastante similar a Buffer, ¿no? Símbolo, muy interesante porque trabaja en forma de cuadrículas, donde, bueno, ahí vamos poniendo en esas cuadrículas la información que queremos publicar a los usuarios y aparecen en forma justo símbolo, ¿no? El símbolo de Google, de distintas aplicaciones que estamos dando y donde uno pasa por arriba del mouse se pueden ver las noticias o los diferentes artículos, ¿no? Podemos trabajar desde el punto de vista de noticias, de artículos académicos. Así que bueno, tiene un montón de herramientas gratuitas en algunos casos, después si uno quiere pagar puede acceder a más prestaciones, yo le puse algunas como para que tengan en cuenta, ¿no? Pepperly también, Radio 4 Social, son herramientas fundamentales, hay muchísimas más. Pero a la hora de tener en cuenta estas herramientas tecnológicas, que son también 2.0, herramientas que tienen menos de 10 años, prácticamente hemos hablado de todo herramientas de menos de 10 años, ¿no? En este sentido. Bueno, un poco para cerrar, bueno, acá este es mi sitio por ahí que quiere investigar, ya que hablamos de bibliotecas digitales en un momento. Las bibliotecas digitales fundamental hoy, necesarias, muy necesarias, en esa forma de extender a la biblioteca física, organizar la información, organizar los objetos digitales, siempre y cuando también teniendo en cuenta la propiedad intelectual, que es algo que algunas hemos visto, bibliotecas digitales que no tienen en cuenta eso y bueno, puede haber ciertos problemas a nivel del no respeto de los derechos de autor. Cada país tiene sus particularidades y bueno, hoy ha tocado también la mesa de hoy el tema de propiedad intelectual, así que es importante decirlo. Bueno, este mi sitio tiene distintos, el menú de arriba pueden ver el tema de marco teórico, ¿no? Conocer un poco la sociedad de la información, que se habló hoy también, qué relación hay con las bibliotecas, ¿no? Fundamental, porque fíjese en la primera declaración de la Sociedad de la Información del 2003 en Ginebra ya se habla de las bibliotecas digitales. Después la IFLA en el 2010 hace una declaración de las bibliotecas digitales. Así que pueden ver el tema también de cómo implementar. Yo también tengo implementé bibliotecas digitales en este programa también. Hay una pestaña donde pueden acceder. El tema también de la Big Data. Hoy con esta gran cantidad de datos que existen, hasta hay carreras nuevas relacionadas a estos científicos de datos fundamentales, los datos primarios y datos de todo tipo que hay que analizar a través de software muy desarrollado y de personas que puedan también interpretar, ¿no? Todos los patrones que hay. Bueno, también hay un tema de la web semántica, también es fundamental trabajar esa web inteligente. Pueden ver el blog, noticias importantes, locales, internacionales, sobre bibliotecas digitales. El que quiera suscribir es gratuito. Y bueno, y también la implementación de una biblioteca digital, en el caso yo utilizo para un software, Omeka, software libre, tanto para bibliotecas digitales, repositorios digitales o para museos, muy importante trabajarlo. Bueno, ahí tienen el LinkedIn mío, el correo electrónico. Quiero cerrar con esta frase compartiendo de Steve Jobs, nada más ni nada menos, que me llegó mucho, que va en línea con un poco con mi pensamiento, ¿no? Me alineo con esto, dice que la tecnología no es nada, lo importante es que tenga fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y se le dé herramientas que harán cosas maravillosas con ellas. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Les doy muchas gracias por su atención. No sé si he estado en el tiempo, creo que me he pasado un par de minutos. Le pido disculpas.
No, está muy pero bien. Está muy bien, eh, conferencista. creo que estamos casi ahí, un poquito, pero muchas gracias por la invitación. Espero que esto ha sido una cuestión de reflexionar sobre las tecnologías. Yo sé que ustedes la conocen, pero siempre podemos darle otra mirada, otra vuelta de tuerca ha sido al tema tecnológico. Las conferencias no tienen sí, no son talleres, las conferencias por ahí piensan que son que está en lo famoso que dice la UNESCO en el saber hacer. Las conferencias está en el saber conocer y en el saber ser. Por eso puse la frase de Steve Jobs. Muchas Espero las gracias, inquietudes. conferencista. Muchas gracias, conferencista Juan Manuel Pineda, por su exposición. Ha estado a tiempo, no se preocupe. Bien, bien, bien. Sí, ha estado Estaba a tiempo. preocupado por decir. Sí, no, muy interesante también ¿no? Porque ha mostrado un recuento de las herramientas de la tecnología, ¿no? Que estamos usando actualmente y las seguiremos utilizando posteriormente también. Ahora, Totalmente. sí, sí, estamos en pandemia, no sabemos cuánto esta pandemia pueda durar. Ahora, más que todo, quiero hacerle un recordatorio. Muchas gracias, conferencista, por su exposición. Le agradecemos un montón con todos sus compañeros y ahorita vamos a hacer una ronda de preguntas bien pequeñas. Sí, por favor, es un gusto poder compartir e intercambiar información, no como una persona yo que lo sé todo, ¿no? Porque por ahí me alineo también con Paulo Freire, ¿no? Que uno, digamos, el conocimiento realmente tiene que ser no de arriba hacia abajo, verticalista, sino que es una construcción total y hay que tener humildad ante el conocimiento en sí, ¿no? Fundamental y bueno, si puedo responderla, con mucho gusto lo haré. Sí, claro, de hecho tenemos unas preguntas ya que están formuladas. En todo caso, voy a recordar a los participantes de estas jornadas brevemente para que puedan recibir su constancia del día de hoy, para que puedan completar el formulario de asistencia, ¿no? Que se dio 5 y 10 más o menos de la tarde. Por favor, no se vayan a olvidar. Ya, comenzamos con la primera pregunta. A ver, esta es una pregunta de una compañera. Dice, a ver, esta pandemia puso todas las tecnologías al servicio de la información. ¿Piensa que es necesario nuevas tecnologías para lograr achicar la brecha informacional en el campo? Eh, sí, yo creo que necesitamos varias cosas para... Una es más tecnología, sin lugar a dudas más tecnología de la información y la comunicación, que obviamente, fíjense, los países desarrollados a ellos no les afectó en el sentido de la transmisión de la información a sus usuarios, por ejemplo, bibliotecas europeas, ¿no? Ellos tenían una diversidad de recursos digitales, bibliotecas universitarias, hasta mismas bibliotecas escolares, lo cual han podido mitigar ese problema y a la hora de virtualizarse estas bibliotecas, ya tenían ya sea bibliotecas digitales, repositorios digitales, bases de datos suscriptas, estaban ya más pertrechadas para una situación así. A nosotros nos agarra bastante mal, ¿no? Nos agarra con no apropiados de la tecnología, con pocos recursos digitales y electrónicos en muchos casos, y el tema también del acceso a la conectividad, ¿no? Algo tan fundamental, que la conectividad es un derecho humano con muchas dificultades, es el primer eslabón en la brecha digital, es la conectividad. O sea, si uno no tiene conectividad ya no puede hacer nada. Pero si tenemos conectividad, tenemos otro eslabón, ¿no? El tema de los recursos, si tenemos recursos accesibles o no. Y esa ha sido la gran diferencia, ¿no? Ha sido algo muy serio lo que ha pasado, hemos hecho mucho dentro de todo con pocos recursos que teníamos, ¿no? Tenemos que reconocer que somos pobres informacionalmente. Los infopobres somos nosotros. No son los países del primer mundo con sus ultra bibliotecas y su ultra tecnología. Así que, bueno, falta eso, la accesibilidad, recursos tecnológicos, recursos informacionales,
y de todo tipo, ¿no? Para mitigar, pero bueno, creo que nosotros siempre, los latinoamericanos, por ahí tenemos una cuestión que ellos no tienen a veces, que muchas veces nos tratamos de arreglar con cuestiones, digamos, eh, con nuestra imaginación muchas veces y con cuestiones de muy buena voluntad, ¿no? Que se hacen con pocos recursos, podemos llegar lejos a veces, ¿eh? Decía mi abuelo, necesidad dice el ingenio, y es muy cierto, ¿no? ¿Qué ocurrió en otros aspectos de la vida, ¿no? Esto, en el montón de cuestiones, ¿no? Justamente hoy me acuerdo de la guerra de Malvinas de 1982. A veces con pocos recursos se intentaba pelear contra en el caso contra el invasor inglés que, que tenía mucho más tecnología ¿no? Y se hacen cosas increíbles, ¿no? Con los pocos recursos que tenía. Y así ocurre en la medicina, en la educación, en un montón de aspectos, ¿no? De la vida, como los latinos no tenemos una capacidad de resiliencia como países, ¿no? En ese sentido. Bueno, espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Tenemos más preguntas todavía. Bueno, una pregunta sería la siguiente. Dice, ¿considera que leer un libro físico tiene ventajas sobre leer un libro electrónico o escuchar un audiolibro? Bueno, depende de la circunstancia, ¿no? Justamente hoy leí un artículo interesante que decía que el leer el libro físico, digamos, daba una mejor comprensión al estudiante, ¿no? Por eso no hay que perder el libro físico, soy un defensor del libro físico. Hay también estudios que dicen que el libro físico en la cuestión de la memoria, ¿no? Ayuda un poco a memorizar a través del papel, uno puede ver a través del recorrido visual que uno tiene, puede recordar mejor, ¿no? En la forma que se da la lectura en el papel, comparada con la lectura electrónica. Pero bueno, la lectura electrónica tiene otras ventajas también, ¿no? No quiero ponerme en esa dicotomía, lectura papel versus físico, la lectura electrónica, ustedes ya saben la ventaja, el tema de la hipertextualidad, capacidad de llevar, por ejemplo, en un e-reader, miles de libros, por ejemplo, una biblioteca en un dispositivo de 13 centímetros, por ejemplo, cuestiones así. El audiolibro, la ventaja que tiene, puedo estar haciendo gimnasia u otra actividad, puedo estar regando el césped de mi casa y puedo estar escuchando un audiolibro, ¿no? O un video, ¿no? Un video de YouTube escuchando el audio. Fíjense las ventajas que tiene, o personas con discapacidad visual, ¿no? El audiolibro también soluciona un montón de cosas, ¿no? Y depende, va a ser para qué, ¿no? El objetivo, teniendo en cuenta el contexto, para estudio, para investigación, el nivel, si es para el nivel primario. Habría que ver cada momento qué conviene, qué recurso conviene utilizar, pero todos son necesarios en la actualidad, ¿no? Todos coexisten, formato digital y papel, con ventaja y desventaja. Cada uno analizará qué conviene más. Yo creo que es situacional, depende en qué momento estemos, podemos utilizar un libro electrónico, un digital, si tenemos la opción, ¿no? A veces no tengo la opción del papel, descargo un libro de internet que puede ser que esté liberado el libro y lo puedo descargar en forma totalmente legal de una biblioteca digital y no tengo acceso a ese libro físico. Entonces, ¿qué quita de poder acceder a la cultura, al conocimiento, a la información a través de un libro digital si no tengo acceso? Si lo tuviera físico, lo leo físico, sin lugar a dudas, ¿no? Si estoy en mi casa y no quiero llevar peso, por ejemplo, si no, lo puedo leer a un libro electrónico, leerlo en el micro, por ejemplo, puedo leerlo en libro electrónico. Depende cada momento, ¿no? Sí, muchas gracias. También tenemos preguntas de estudiantes de la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Ah, Argentina. qué lindo. De la escuela que yo egresé me emociona. Yo soy egresado de ahí, de la Universidad Nacional de Córdoba. La Benemérita Universidad fue una de las primeras escuelas del país, ¿no? Bueno, la primera fue la de Buenos Aires del año 1922 y la nuestra fue del año 1960. Comienza con la Escuela de Archivología y después al año siguiente se separa. En realidad comienza en el 59
y después se separa la escuela de bibliotecología, ¿no? Y la de archivología. Yo estudié las dos carreras, nosotros pertenecemos a la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que escucho la pregunta, a ver. Sí, ella pregunta, dice, sobre cuál es el área de la bibliotecología que se viene en el futuro próximo que más trabajo puede darnos a los bibliotecarios. Bueno, hoy, fíjense, yo les comparto después si la quieren, yo no sé si ustedes después los PowerPoint lo van a poner seguramente lo van a enlazar en el sitio de ustedes de InfoAcceso, yo lo dejo, lo comparto. En una diapositiva yo hablo, ¿no? Principalmente a las tendencias del bibliotecario, hacia dónde van, ¿no? Bueno, yo una cuestión que estudié también me interesó el tema tecnológico, siempre me ha interesado en la tecnología de la información y la comunicación de que comencé bibliotecología. Yo escribí un artículo siempre lo menciono, en el año 2000, y justamente, fíjese, mira, qué casualidad, ¿no? Toda la vida tiene una relación el tema del rol de bibliotecólogo en la sociedad de la información que fue publicado en la revista Biblios de Perú, en el año 2000. Yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, era muy niño. No, y bueno, ese artículo yo hablo de este tema, ¿no? De las nuevas tecnologías que se avecinaban con mucha fuerza en el año 2000, ¿no? Ya con Internet un poco más popular, más abierto, y los cambios que iban a haber, léanlo por favor, el rol del bibliotecólogo en la sociedad de la información, y el tema justamente de eso, ¿no? De las nuevas tendencias que había. Bueno, yo después estudié el tema de la información digital, ¿no? En España, en la Pompeu Fabra, porque creo que hoy por hoy, yo hablé, la información digital es fundamental para todo bibliotecario, sea que tenga otras especialidades, lo digital hoy por hoy atraviesa la profesión a todo nivel. Así que es fundamental estar muy formado a nivel de ser un bibliotecario digital con todos estos cambios que está habiendo, ¿no? Y hacia dónde vamos, teniendo en cuenta eso. También hablé el tema de la educación virtual. Va a ser importante que los bibliotecarios que tengan una vocación más del tipo docente, digamos, de profesor, estén muy inviscuidos en lo virtual, ¿no? Pues la educación virtual tiene otras características. No es lo mismo que la educación presencial. Nos hemos dado cuenta que es totalmente diferente y requiere otra formación, ¿no? Pueden hacerlo a través de estudios de esta alumna de nuestra universidad que pregunta, pueden hacerlo a través de estos webinares, justamente que son formativos, buscando especializarse, pueden hacerlo a través de estudios de posgrado una vez que egrese, porque ustedes egresan con una formación muy generalista, después tienen que especializarse, como fuera un médico que después se especializa, algunos eligen psiquiatría o oftalmología, en esto es lo mismo, tenemos que seguir estudiando y especializarnos. Yo que les recomiendo en este sentido, bueno, tendría que ver, yo no puedo decir, por ahí no tiene vocación hacia lo digital, puede tener una vocación. Yo hablé, por ejemplo, también, que no está tan relacionado con lo digital, el tema de conservación de documentos. El otro día hubo un evento muy grande de libros antiguos que tenía una audiencia, está bien, lo organizaba la Biblioteca Nacional de la Argentina, pero una audiencia de 300 personas en vivo había. Hay mucha gente que le interesa esos temas, ¿no? De libros antiguos, de conservación de documentos, el tema de la física, que tiene que ver con la restauración, con todo eso, la física, la química, todos esos temas que pueden ser interesantes. Va a depender de la inclinación de las personas, ¿no? Pero sí o sí en lo digital, hoy por hoy, y en lo virtual, todos deberían tener una base mínima, hoy por hoy. Entender por dónde va la mano, la cosa, por dónde va el negocio, si no, se complica como profesional. Espero haberle respondido. Es fundamental, digo, como estudiantes a la hora porque me tocó a mí siendo estudiante, tender principalmente en esa formación. Usted tiene una formación excelente a nivel latinoamericano, nadie discute la Universidad Mayor de San Marcos, la formación que tiene en general, impresionante, lo demuestran con estos eventos prácticamente. Es muy raro que estudiantes, como fue el grupo Saficras el año pasado, Safricas, no sé si lo estoy pronunciando bien, hicieron un evento espectacular en ese sentido. O sea, se nota que hay una base que tienen, que es muy buena como estudiante, y bueno, después deberán buscar especializaciones,
que eso va a tener que ver con la vocación de ustedes, fundamental a la hora de... Hay muchísimas, nuestra ciencia es tan interdisciplinaria de la bibliotecología, digamos ciencia, para mí no es ciencia y no disciplina, es muy interdisciplinaria, así que tienen un montón de especialización y subespecialización. Es mejor por ahí estar con súper especializado y bueno, cada uno después será un líder en cada especialización, ¿no? Que haga. Pues, empiezan mucho, pero de embudo esto, después llegan poco a esa súper especialización. Es lo mejor que le puedo recomendar a cualquier profesional joven o que quiera seguir especializándose, ir formándose en esa carrera, ¿no? Y tornarse un líder, tornarse un referente de la especialidad. Espero que le sirva, por lo menos desde mi lugar y mi recorrido, le recomiendo. Sí, por supuesto. Yo también creo que ya la pregunta está respondida, ¿no? Y en todo caso, ya tenemos la otra pregunta Sí, de, por favor. de la alumna Adriana Pérez, también es de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ella nos dice, ¿qué piensas sobre la catalogación? Dice, hay muchas formas nuevas automatizadas, habrá que cambiar la perspectiva, nos dice. Y sí, el tema de catalogación sí es delicado el tema, porque fíjense, yo hablé en un momento el fin de la el fin de los catálogos, ¿no? De la catalogación, tener que seguir describiendo los objetos digitales, ¿no? El FDBR que se está utilizando, bueno, tiene todo un tema, quizá vas por esa cuestión, por esas líneas, digamos, de descripción del material, ¿no? Pero ha perdido mucho protagonismo desde mi punto de vista esa catalogación que hemos estado acostumbrados nosotros, bastante esquematizada, ¿no? Basada en la Anglo 2, por lo menos yo fui formado en Anglo 2, con poca flexibilidad, ¿no? Porque ahora hay un sinnúmero de recursos que merecen ser descritos con otros estándares. La FDBR es uno, por ejemplo, que hay que tenerlo muy en cuenta y que un poco tiene en cuenta estos nuevos objetos digitales que hoy estamos trabajando. Un poco me parece que debemos abrir la cabeza, ¿no? A la hora de por dónde, por ejemplo, los grandes gigantes tecnológicos, cómo están describiendo su material también, cómo la gente está buscando. Esos compartimientos estancos de la catalogación hoy por hoy ya no están teniendo tanta importancia, si bien están las ontologías, toda cuestión de vocabularios controlados a tener en cuenta, pero es importante tener en cuenta también por dónde va el tema de las descripciones de materiales hoy, qué puntos de acceso pueden ser más importantes, ser más flexible, un poco sacarnos, un poco tenemos un chip que en nuestra formación no es estructurado desde el punto de vista de una catalogación tremendamente estricta, una catalogación alemana prácticamente, pero hoy debe ser más flexible esa cuestión y bueno, estas líneas orientativas nuevas de descripción de material creo que apuntan a eso sin perder obviamente la parte técnica, ¿no? Sí, muchas gracias por la respuesta también. Ahora tenemos otra pregunta de un estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dice, ¿cómo ve el futuro de las bibliotecas luego de la pandemia? ¿Se utilizarán en mayor medida las bibliotecas digitales? Sí, ya se están utilizando. Sí, después de la pandemia, uno piensa, bueno, el tema ya, esperemos que la vacunación en estos países va muy lento todavía y falta mucho tiempo para superarse, probablemente que este año continúe, ojalá que el año que viene ya todo esto sea una historia y que la pesadilla ya haya pasado. Realmente, bueno, estamos viviendo un momento muy difícil, por ejemplo, en nuestra provincia y en nuestro país, tremendo, es tremendo la cantidad de fallecidos y de contagiados. Y bueno, esto implica que si podemos sobrevivir a esta pandemia, ojalá Dios quiera que sí, sin lugar a dudas, las bibliotecas, yo siempre digo, las bibliotecas digitales virtuales van a ser fundamentales a la hora de que las personas accedan a la información y el conocimiento. Creo que son grandes democratizadoras, no lo veo como una cuestión de
de competencia de la biblioteca física. Creo que son extensiones, justamente en la definición que hay herramienta tecnológica, esas extensiones que nos permiten hacer el trabajo mucho mejor y poder llegar a una persona, en este caso a un usuario, un ciudadano, con un libro, con un documento que le permita crecer como persona, como ciudadano, que sea una persona más culta, que tenga mejor desenvolvimiento personal, que sea un mejor ciudadano en general, ¿no? Creo que la cultura apunta a eso, y las bibliotecas digitales, sin lugar a dudas, son aliados de la democratización del conocimiento. Por eso debemos estar formados para diseñarlas, implementarlas, crearlas en sí, conjuntamente con nuestra biblioteca física. Y bueno, la biblioteca física será ese espacio de bienvenida a los usuarios, que sí o sí en las instituciones educativas la van a seguir necesitando, pero sin lugar a dudas vamos a trabajar con muchos recursos digitales y creando bibliotecas digitales. Va a ser un proceso lento. Espero que las autoridades que tengan poder de decisión tengan en cuenta eso, más allá de las buenas, digamos, intenciones que podemos tener nosotros como profesores de información, porque es fundamental a la hora de que las personas que deciden, ¿no? Que muchas veces los bibliotecarios no estamos en lugares de decisión, vean la importancia de estas bibliotecas digitales, repositorios digitales. Y hay veces que la misma realidad te lleva puesto, como decimos acá. A veces la misma realidad te da contra la pared y te decís, sí, necesitamos, porque si no estamos en casa, no podemos acceder a la información. La única forma que puede acceder hoy por hoy es una biblioteca digital o un repositorio institucional. No hay otra forma. Y los bibliotecarios tienen que estar trabajando, implementando, diseñando, subiendo objetos digitales, seleccionando. Es una tarea tremenda lo que nos toca, un reto hercúleo, para poner estas bibliotecas digitales a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? Tenemos que tener esa mirada hacia la digitalización de la información, ¿no? Que es una realidad que ya está hoy presente y que obviamente a veces la educación va muy atrás de la realidad, a veces muy atrás, pues a veces va 10 o 15 años o más de lo que en realidad está. Las bibliotecas no son ajenas a esto. Sí, muchas gracias por su respuesta. En serio, la audiencia también ha estado preguntando más, pero por temas de tiempo vamos a hacer la última pregunta. Dice, según una directora de la OMS, no puede acabarse con la infodemia, sino solo combatirla. ¿Usted qué cree? Y sí, en realidad la infodemia la hace un ser humano, ¿no? El ser humano, digamos, tiene su parte buena y a veces su parte oscura. Hay personas buenas y personas malas. En realidad la infodemia por ahí la hacen personas con el fin de engañar, ¿no? A la gente, ¿no? De salir con la suya, engañando. Ellos se creen más poderosos a veces engañando a la gente y bueno, y largan bulos, largan fake news. Eso es más de lo humano, ¿no? Mientras lo humano tenga un grado de maldad de querer engañar al otro, va a haber infodemia, va a haber fake news. Y estas herramientas tecnológicas, estas plataformas digitales, se permite eso, ¿no? Tienen por ejemplo, las fake news corren mucho más rápido que una información verdadera, ¿no? Así que fíjese, el tema, eso depende del ser humano. Lo que nosotros podemos hacer es siempre mitigar la infodemia, como dice la directora, pero el tema se mitiga con alfabetización informacional, no de otra forma. Es parte del sujeto. Nosotros vamos a estar, hoy mencionaba a Rendón Rojas, un gran filósofo de la ciencia de la información. Bueno, nosotros siempre hemos estado en una ciencia sujeto-objeto, ¿no? El objeto información y el sujeto que somos nosotros, ¿no? Pero hay una cuestión propiamente del sujeto en sí, que utiliza obviamente herramientas tecnológicas, digitales, para crear esta información falsa. En tanto las personas no cambien su forma, va a seguir habiendo, sin lugar a dudas. Tiene razón la profesora. La única forma de mitigarla es estar alfabetizado, no hay otra. Así que siempre va a haber información falsa y siempre lo hubo. Nada más que ahora corren como reguero de pólvora con estos dispositivos, ¿no? Con estas tecnologías. Es muy fácil crear un audio falso de un médico, por ejemplo, de un
hay un médico muy famoso acá en la ciudad de Córdoba, que es un referente a nivel nacional, y hubo un imitador que le hizo tan bien la voz, el que creó el audio, y él hablaba que haciendo gárgares con buche, con agua caliente, ya podían eliminar el coronavirus, por ejemplo, cosas así, ¿no? Que salió en ese portal que le di de confiar y en el de chequeado, pero circuló y realmente era un imitador muy, muy conocido, ¿no? El caso era el caso del doctor también, un doctor, un referente en Córdoba en el tema de todo lo que es contagio, ¿no? De estos virus, era un referente, así que fue también la imitación que más de uno se la creyó, ¿no? Así que, y bueno, siempre verificar esa información, hay distintas fuentes, recursos, y bueno, tenemos que tener esas habilidades, son habilidades realmente para detectarlas, ¿no? A tiempo. Sí, claro, y quién más que nosotros, ¿no? Para poder orientar a la ciudadanía con ese tema de las noticias falsas, ¿no? Y, claro, Totalmente. sí, y Sí, sí. estoy muy agradecida por sus respuestas y todos mis compañeros también han respuesto muy bien. Y para finalizar, más o menos le doy unos minutos, magister Juan Manuel Pineda, para que pueda dar sus palabras de despedida. Bueno, los vuelvo a agradecer. Primero felicito realmente porque yo soy un gestor también de eventos, eventos presenciales y virtuales. Me encanta organizar eventos. Sé la dificultad que tiene en todo sentido porque son muchos factores que juegan, y más en un evento mediado por tecnología, en este caso, a nivel de un evento virtual y que está siendo, digamos, muy rico en todo sentido de las voces que hay, los conferencistas, los ponentes, a nivel latinoamericano, ¿no? En Argentina hemos participado tres, el caso de Cole y de Profe Hatuf, lo conozco los dos, especialistas, uno en alfabetización informacional, otro en bibliotecología social, yo en bibliotecología digital, los ponentes tanto de otros países también, de Perú y de Bolivia, he visto profesionales muy, muy destacados, de España también, cada uno con una mirada distinta en esta interdisciplinariedad propia de la disciplina nuestra, ¿no? Que ha permitido enriquecernos sin lugar a dudas. Así que los felicito desde lo técnico, impecable la organización. Estaba viendo, no pude verlo por motivos laborales los otros días, pero estaba viendo, bueno, sí vi, lo único que vi en formato offline, César Aliaga, ¿no? Un sabio, realmente ese hombre ha hecho la síntesis, ¿no? Tiene un gran recorrido en la bibliotecología, así que admirado por todos alumnos, docentes y profesores en la bibliotecología peruana y latinoamericana, y es importante escuchar esas voces, ¿no? Que nos permiten enriquecer. Así que celebro este tipo de eventos que se sigan haciendo, como fue el año pasado de Saficra, que tuve la oportunidad de participar, y este evento, así que es increíble. Bueno, creo que van a salir profesionales, ya tienen una base muy buena en la profesión y seguro van a ser en un futuro grandes profesionales. Así que yo de todo corazón y toda la gente que nos está viendo, le agradezco realmente lo que hacen por la bibliotecología. Realmente, como decimos, en Argentina tienen puesto la camiseta de la profesión y lo hacen con mucha pasión. Así que muchas gracias a todos, a todos y a todas, los organizadores y a la gente que está acompañando, y todavía quedan 2 días para seguir disfrutando realmente de estas voces, de estos referentes de la bibliotecología local, nacional e internacional. Gracias. Gracias. Agradecemos una vez más al magíster Juan Manuel Pineda por su presencia en las jornadas, y también agradeciéndoles a ustedes, ¿no? La sintonía pública en general, que nos vamos a encontrar mañana. Buenas noches, eso sería todo. Muchas gracias, Juan Manuel Pineda. Gracias, chao a todos. Gracias. Chao.